Respira profundamente. Permítete recibir el oro y la miel del universo. Esta es una invocación sagrada, un llamado a la abundancia, a la dulzura de vivir y al reconocimiento de todo lo bueno que ya habita en ti. Hoy vas a descubrir el poder transformador de los decretos sagrados que conectan tu alma directamente con la fuente infinita de abundancia universal. En los próximos 80 minutos, vamos a sumergirnos en el universo de los decretos de oro y miel, una práctica ancestral que Florence Scovel Shinn llamaba la palabra hablada con poder. Aprenderás por qué repetir: decreto que el oro y la miel del universo fluyan hacia mí natural y constantemente. No es solo una afirmación bonita, sino una invocación que activa frecuencias específicas de abundancia en el campo cuántico. Pero antes de comenzar, quiero que entiendas algo fundamental. No estás pidiendo abundancia al universo. Estás reconociendo y reclamando la abundancia que ya es tuya por derecho divino. No estás mendigando por bendiciones. Estás decretando la manifestación de lo que ya existe en el reino de las posibilidades infinitas. El oro representa la riqueza material, la prosperidad financiera, la abundancia tangible que permite libertad y contribución en el mundo físico. La miel representa la dulzura de la vida, las relaciones armoniosas, los momentos de alegría, la felicidad genuina que hace que la existencia sea verdaderamente rica. Cuando decretas que el oro y la miel fluyan hacia ti, estás invocando la totalidad de la abundancia. No solo dinero, sino una vida completa de prosperidad en todas sus formas. Estás llamando hacia ti la experiencia integral de una existencia verdaderamente bendecida. Déjame explicarte por qué esta práctica es tan poderosa. En los últimos 100 años, la ciencia cuántica ha confirmado lo que los maestros espirituales siempre supieron: que la realidad es moldeada por la conciencia. Tus pensamientos, tus palabras, tus emociones crean literalmente el mundo que experimentas. Cuando pronuncias un decreto con convicción y fe, estás enviando una onda específica de energía al campo cuántico. Esta onda reorganiza las posibilidades infinitas que existen en el universo y las colapsa en experiencias específicas en tu realidad física. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra hablada es la vara mágica del hombre. Cada decreto que pronuncias con convicción y fe es una orden dada al universo, una instrucción clara sobre lo que deseas experimentar en tu realidad. Pero para que estos decretos tengan poder real, deben ser pronunciados desde un estado de certeza absoluta, no de esperanza o deseo. La diferencia entre esperanza y certeza es la diferencia entre mendigar y comandar. Cuando esperas que algo suceda, estás reconociendo que no tienes control sobre el resultado. Cuando tienes certeza de que algo va a pasar, estás ejerciendo tu poder creativo consciente. Los decretos sagrados operan bajo principios específicos que han sido validados tanto por la sabiduría ancestral como por la ciencia moderna. El primer principio es que el universo responde a la vibración, no a las palabras. Tus palabras son importantes, pero la energía detrás de esas palabras es lo que realmente crea la manifestación. El segundo principio es que la repetición consciente crea nuevos patrones neuronales en tu cerebro. Cada vez que repites un decreto con emoción y convicción, estás literalmente recableando tu mente para reconocer y atraer experiencias de abundancia. El tercer principio es que la gratitud amplifica exponencialmente el poder de los decretos. Cuando decretas desde un estado de gratitud genuina por lo que ya tienes, estás operando desde la abundancia, no desde la carencia. Déjame contarte la historia de Luciana, una mujer que transformó completamente su vida usando exactamente estos decretos de oro y miel. Luciana era enfermera en un hospital público, divorciada, con 2 hijos adolescentes y luchando constantemente con las cuentas. Su vida era una secuencia interminable de preocupaciones financieras y estrés emocional. Luciana había crecido en una familia donde el dinero siempre era motivo de ansiedad. Sus padres discutían constantemente sobre las finanzas y ella había internalizado profundamente la creencia de que el dinero es difícil de conseguir y que las personas buenas siempre luchan financieramente.
Como enfermera, Luciana se dedicaba completamente a cuidar a otros, pero había olvidado cuidar de sí misma. Trabajaba turnos dobles para llegar a fin de mes, pero nunca parecía ser suficiente. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de escasez y agotamiento. Su autoestima estaba por los suelos. Se veía a sí misma como alguien que no era buena con el dinero, como alguien destinada a luchar financieramente toda su vida. Había aceptado la escasez como su realidad normal, como algo que no podía cambiar. Un día, mientras navegaba por Internet durante su descanso en el hospital, Luciana encontró una grabación antigua de decretos de abundancia basados en las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Inicialmente fue escéptica, pensando que eran tonterías de la nueva era, pero su desesperación era tan grande que decidió intentar algo diferente. Esa noche, por primera vez en años, Luciana se sentó en silencio y comenzó a repetir: «Decreto que el oro y la miel del universo fluyan hacia mí natural y constantemente. Mi vida está repleta de bendiciones visibles e invisibles, de dulces regalos y momentos dorados que nutren mi alma y expanden mi corazón». Al principio, las palabras se sentían vacías, como si estuviera mintiendo a sí misma. Su realidad externa contradecía completamente lo que estaba decretando. Su cuenta bancaria estaba en números rojos, sus hijos necesitaban ropa nueva que no podía comprar, y el estrés la tenía al borde del agotamiento. Pero algo en lo más profundo de su ser resonó con estas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Luciana sintió una chispa de esperanza, una sensación de que tal vez había otra manera de vivir. Era como si una parte dormida de su alma hubiera despertado. Luciana decidió comprometerse completamente con esta práctica. Cada mañana, antes de ir al hospital, se levantaba 30 minutos más temprano para pasar tiempo decretando su abundancia. Cada noche, antes de dormir, daba gracias por todas las bendiciones que había experimentado durante el día, sin importar cuán pequeñas fueran. Los primeros días fueron difíciles. Su mente racional constantemente la bombardeaba con pensamientos como: «Esto es ridículo, estás perdiendo el tiempo, nada va a cambiar». Pero Luciana persistió, entendiendo que estaba reprogramando décadas de condicionamiento de escasez. Algo extraordinario comenzó a suceder. En la primera semana, Luciana recibió un reembolso de impuestos que había olvidado por completo. No era una cantidad enorme, pero llegó exactamente cuando más lo necesitaba para pagar una cuenta urgente. Fue como si el universo le estuviera enviando una señal de que estaba en el camino correcto. En la segunda semana, una paciente anciana, a quien Luciana había cuidado con especial dedicación, le regaló una cantidad considerable de dinero como agradecimiento por su cuidado excepcional. La mujer le dijo: «Usted me cuidó como si fuera su propia madre. Quiero que tenga esto para sus hijos». Luciana se quedó sin palabras. Nunca antes había recibido un regalo así de un paciente. Pero lo que más la impactó no fue el dinero en sí, sino la sincronía perfecta. Había estado decretando abundancia, y la abundancia estaba llegando de maneras que nunca habría imaginado. En el tercer mes, algo aún más significativo ocurrió. El director del hospital notó la actitud extraordinariamente positiva de Luciana y su dedicación excepcional. Su energía había cambiado tanto que era imposible no notarlo. Le ofreció un puesto de supervisión que incluía un aumento salarial del 40% y horarios más flexibles. Pero lo más notable no fueron estos eventos externos, sino la transformación interna de Luciana. Su energía cambió completamente. Dejó de irradiar desesperación y comenzó a irradiar confianza. Dejó de hablar constantemente sobre sus problemas financieros y comenzó a hablar sobre sus bendiciones y oportunidades. Sus hijos notaron el cambio inmediatamente. Su madre, que antes llegaba a casa agotada y preocupada, ahora llegaba con energía y optimismo. La atmósfera en su hogar se transformó de tensión constante a paz y alegría. Sus hijos comenzaron a tener mejor rendimiento en la escuela y a mostrar más confianza en sí mismos. Luciana también comenzó a atraer nuevas amistades y oportunidades sociales.
Su nueva vibración de abundancia la hacía magnética para personas positivas y prósperas. Comenzó a recibir invitaciones a eventos que antes nunca habría considerado posibles para alguien en su situación. 6 meses después de comenzar con los decretos, Luciana había triplicado sus ingresos, había mejorado significativamente su relación con sus hijos y había encontrado un nuevo amor en su vida. Pero más importante que todo eso, había desarrollado una fe inquebrantable en la abundancia del universo. Como Luciana me explicó años después, los decretos no cambiaron mi situación externa inmediatamente. Primero, cambiaron mi vibración interna. Dejé de ser alguien que esperaba problemas y me convertí en alguien que esperaba bendiciones. Y cuando mi vibración cambió, mi realidad externa se reorganizó para coincidir con esa nueva frecuencia. Esta es la magia de los decretos sagrados. No son súplicas desesperadas al universo. Son declaraciones de poder que realinean tu campo energético con las frecuencias de abundancia. Son comandos conscientes que reprograman tu mente subconsciente para reconocer y atraer experiencias de prosperidad. Pero déjame explicarte exactamente cómo funcionan estos decretos a nivel científico. Los neurocientíficos han descubierto que cuando repites una frase con emoción y convicción, estás literalmente creando nuevos caminos neuronales en tu cerebro. Cada vez que pronuncias un decreto de abundancia, estás fortaleciendo las conexiones asociadas con la prosperidad y debilitando las conexiones asociadas con la escasez. Dr. Joe Dispenza, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo, ha demostrado a través de miles de escáneres cerebrales que cuando cambias tus pensamientos habituales, cambias la estructura física de tu cerebro. Cuando cambias tu cerebro, cambias tu capacidad de percibir y crear oportunidades. Tu cerebro tiene algo llamado sistema de activación reticular, que es como un filtro que determina qué información de tu entorno llega a tu conciencia. Si estás constantemente enfocado en la escasez, este sistema filtrará la realidad para mostrarte evidencia de escasez. Si estás enfocado en la abundancia, te mostrará evidencia de abundancia. Los decretos de oro y miel reprograman este sistema de filtrado. Cuando decretas consistentemente abundancia, estás entrenando tu cerebro para reconocer oportunidades, bendiciones y posibilidades que antes eran invisibles para ti. Pero la transformación va más allá del cerebro. Cuando declaras, mi vida está repleta de bendiciones visibles e invisibles, de dulces regalos y momentos dorados que nutren mi alma y expanden mi corazón. Estás entrenando tu mente para reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. Estás calibrando tu sistema nervioso para operar desde la gratitud en lugar del miedo. La mayoría de las personas vive en un estado de carencia crónica, siempre enfocándose en lo que les falta, siempre preocupándose por lo que podría salir mal. Esta mentalidad de escasez crea una vibración que atrae más experiencias de limitación. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo hasta que decides conscientemente interrumpirlo. Los decretos de oro y miel interrumpen este ciclo de escasez y establecen un nuevo patrón de abundancia. Cuando repites consistentemente, soy un canal abierto para recibir abundancia en todas las formas, estás reprogramando tu mente subconsciente para buscar evidencia de abundancia en lugar de evidencia de carencia. Tu mente subconsciente es como una computadora extraordinariamente poderosa que procesa millones de bits de información cada segundo, pero solo permite que una pequeña fracción de esa información llegue a tu mente consciente. La información que permite pasar está determinada por tus creencias y expectativas habituales. Si tus creencias habituales están basadas en la escasez, tu mente subconsciente filtrará la realidad para mostrarte evidencia de escasez. Si tus creencias habituales están basadas en la abundancia, tu mente subconsciente filtrará la realidad para mostrarte evidencia de abundancia. Florence Scovel. Shin entendía profundamente el poder de la palabra hablada. Ella enseñaba que el hombre que conoce el poder de la palabra hablada se convierte en un maestro de las circunstancias. Tus palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. Son vibraciones que moldean la realidad. Son comandos que das al universo. Son instrucciones que programan tu experiencia. Pero para que los decretos tengan poder real,
deben ser pronunciados desde un estado de fe absoluta, no desde la desesperación o la duda. Cuando decretas desde la desesperación, estás enviando una señal mixta al universo. Por un lado pides abundancia, pero por otro lado irradias escasez. Esta contradicción energética bloquea la manifestación. Déjame explicarte la diferencia fundamental entre pedir y decretar. Cuando pides, te colocas en una posición de carencia, reconociendo que no tienes lo que deseas. Cuando decretas, te colocas en una posición de poder, reconociendo que tienes el derecho y la capacidad de crear lo que deseas. Cuando dices, por favor, universo, dame dinero, estás operando desde la carencia. Estás reconociendo que no tienes dinero y esperando que algo externo a ti te lo proporcione. Esta vibración de carencia atrae más experiencias de carencia. Cuando decretas, la riqueza llega hacia mí de maneras sorprendentes. Estás operando desde el poder. Estás reconociendo tu capacidad natural de atraer riqueza y declarando que esa capacidad está activa ahora. Esta vibración de poder atrae experiencias de abundancia. La diferencia en la vibración es enorme, y el universo responde a esa vibración. El universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Si tu vibración es de carencia, atraerás carencia sin importar cuán bonitas sean tus palabras. Si tu vibración es de abundancia, atraerás abundancia incluso si no dices nada. Los decretos más poderosos son aquellos que reconocen la abundancia como tu estado natural. Cuando declaras, la abundancia es mi estado natural, no estás tratando de convencer al universo de algo que no es cierto. Estás recordando una verdad fundamental sobre tu naturaleza divina. Eres un ser infinitamente creativo, conectado con la fuente ilimitada de todo lo que existe. La abundancia no es algo que tienes que conseguir desde afuera. La abundancia es algo que tienes que reconocer desde adentro. Tu trabajo no es crear abundancia, sino permitir que la abundancia que ya eres se exprese libremente. Déjame contarte la historia de Roberto, un empresario que había perdido todo en una crisis económica y que aplicó estos principios con resultados extraordinarios. Roberto había construido un negocio exitoso durante 15 años, pero una recesión severa combinada con algunas decisiones empresariales desafortunadas lo llevó a la bancarrota total. Roberto no solo perdió su empresa, sino también su casa, sus ahorros, su auto y prácticamente todas sus posesiones materiales. A los 45 años se encontró sin nada y con una familia que mantener. Su esposa estaba devastada. Sus hijos no entendían por qué habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño, y Roberto se sentía como un completo fracaso. La presión social era inmensa. Sus antiguos socios de negocios lo evitaban. Sus amigos se alejaron gradualmente, y su familia extendida lo miraba con una mezcla de lástima y juicio. Roberto se sentía como si llevara una marca de fracaso que todos podían ver. La mayoría de las personas en esa situación habrían caído en la depresión y la victimización. Muchos habrían culpado a la economía, al gobierno, a los bancos, a cualquier cosa externa por su situación. Pero Roberto había estudiado las enseñanzas de Florence Scovel Shinn sobre el poder de los decretos durante años, aunque nunca había tenido que aplicarlas en una situación tan extrema. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, Roberto decidió usar esta crisis como una oportunidad para aplicar lo que había aprendido sobre el poder de la palabra hablada. Entendía que su situación externa era temporal, pero que su identidad de abundancia podía ser permanente si él así lo decidía. Roberto tomó una decisión que cambió todo. Decidió que su identidad no estaba definida por sus circunstancias actuales, sino por su potencial infinito. Decidió que era un ser abundante que estaba pasando por una experiencia temporal de escasez, no una persona pobre que había tenido suerte temporal. Cada mañana, Roberto se levantaba antes que su familia y pasaba una hora completa decretando: «Soy un imán para inversiones financieras. La riqueza fluye hacia mí desde todas las direcciones posibles. Mis acciones diarias me acercan a la independencia financiera. La abundancia es un flujo constante en mi vida». Lo hacía con una convicción total, como si ya fuera una realidad establecida.
No estaba pidiendo que estas cosas sucedieran. Estaba declarando que ya estaban sucediendo. No estaba esperando que el universo le diera algo. Estaba reconociendo que ya tenía acceso a todo lo que necesitaba. Sus familiares pensaban que había perdido la razón. Lo veían decretar abundancia cuando claramente estaba en bancarrota. Su esposa le suplicaba que fuera más realista y que se enfocara en buscar trabajo en lugar de perder tiempo con fantasías. Sus amigos le aconsejaban que aceptara su nueva realidad y que dejara de vivir en negación. Pero Roberto entendía algo que ellos no comprendían, que su situación externa era temporal, pero su identidad de abundancia era permanente. Sabía que había creado riqueza antes y que podía crearla nuevamente. Su fe no estaba basada en sus circunstancias actuales, sino en su comprensión de las leyes universales de la abundancia. Roberto mantuvo sus decretos durante 8 meses sin ver cambios significativos en su situación externa. Había conseguido algunos trabajos temporales para cubrir los gastos básicos, pero nada que indicara el regreso de la prosperidad. Muchas personas habrían abandonado la práctica en este punto, concluyendo que no funciona. Pero Roberto persistió porque entendía que la transformación real toma tiempo. Sabía que estaba reprogramando décadas de condicionamiento y que los cambios internos siempre preceden a los cambios externos. Mantuvo su fe incluso cuando no había evidencia externa que la justificara. Durante este periodo, Roberto notó cambios sutiles pero significativos en su estado interno. Su confianza se fortalecía cada día. Su visión se expandía, su creatividad se activaba, su red de contactos se ampliaba, su capacidad de ver oportunidades se agudizaba, su vibración de abundancia se solidificaba. Roberto también comenzó a actuar de manera diferente. En lugar de buscar trabajo desde la desesperación, comenzó a buscar oportunidades desde la confianza. En lugar de presentarse como alguien que necesitaba ayuda, se presentaba como alguien que tenía valor que ofrecer. En el 9º mes, Roberto recibió una propuesta de sociedad que no habría sido posible si hubiera estado operando desde la victimización. Un antiguo cliente había notado que Roberto, a pesar de su situación difícil, mantenía una actitud extraordinariamente positiva y una visión clara del futuro. Este cliente le propuso una sociedad en un nuevo proyecto que requería exactamente las habilidades y la experiencia de Roberto. La propuesta no requería inversión de capital de parte de Roberto, sino su experiencia y su energía. Su nueva vibración de abundancia había atraído a personas que reconocían su valor más allá de su situación financiera temporal. Roberto aceptó la propuesta y se dedicó completamente al nuevo proyecto. Su identidad de abundancia había creado oportunidades que no existían cuando operaba desde la escasez. Su fe en los decretos se había traducido en acción inspirada. En 2 años, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, sino que había construido un imperio empresarial aún más exitoso que el anterior. Pero esta vez, su riqueza estaba construida sobre una base mucho más sólida. Su comprensión profunda de las leyes de la abundancia y su capacidad de mantener su identidad próspera sin importar las circunstancias externas. Como Roberto me explicó años después, los decretos no cambiaron mi situación inmediatamente, pero cambiaron mi identidad inmediatamente. Y desde esa nueva identidad pude crear una nueva realidad. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Perdí todo mi dinero, pero nunca perdí mi identidad de abundancia. Y porque mantuve esa identidad, pude recrear la riqueza externa más rápido de lo que jamás había imaginado. Esta comprensión es absolutamente crucial. Los decretos de oro y miel no son fórmulas mágicas que cambian tu realidad externa automáticamente. Son herramientas de transformación que cambian tu realidad interna, y desde esa nueva realidad interna, creas una nueva realidad externa. La realidad siempre se alinea con la identidad. Si tu identidad es la escasez, experimentarás escasez sin importar cuánto te esfuerces externamente. Si tu identidad es la abundancia, experimentarás abundancia porque tu identidad creará las condiciones para esa experiencia.
Cuando decretas, mi capacidad de generar ingresos está creciendo constantemente. Estás entrenando tu mente para reconocer y desarrollar tus capacidades de generación de ingresos. Estás programando tu mente subconsciente para buscar oportunidades de crecimiento financiero. Estás activando tu creatividad para encontrar nuevas formas de crear valor. Cuando declaras, estoy en sintonía con la frecuencia del éxito financiero, estás calibrando tu sistema energético para resonar con las frecuencias de prosperidad. Estás alineando tu vibración personal con la vibración de la abundancia universal. Estás sintonizando tu campo magnético personal para atraer experiencias de éxito financiero. Florence Scovel Shinn enseñaba que, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando piensas en tu corazón que eres próspero, te conviertes en próspero. Cuando tu identidad central es la abundancia se convierte en tu experiencia natural. Pero déjame ser muy específico sobre cómo aplicar estos decretos de manera efectiva. No es suficiente repetirlos mecánicamente como un loro. Necesitas sentir la verdad de cada palabra. Necesitas visualizar vívidamente la realidad que estás decretando. Necesitas actuar como si ya fueras la persona próspera que estás declarando ser. La efectividad de los decretos depende de 3 elementos fundamentales: convicción, emoción y acción. Sin estos 3 elementos, los decretos son solo palabras vacías que no tienen poder para transformar tu realidad. Convicción significa que crees completamente en lo que estás decretando. No tienes dudas, no tienes reservas, no tienes peros. Cuando decretas, la abundancia es mi estado natural. Lo crees con cada fibra de tu ser. Esta convicción se transmite a través de tu vibración y le da poder a tus palabras. Emoción significa que sientes la realidad de lo que estás decretando. Cuando declaras, la riqueza llega hacia mí de maneras sorprendentes, experimentas las emociones de alguien que está recibiendo riqueza sorprendente. Sientes la alegría, la gratitud, la emoción de la abundancia manifestándose. Acción significa que actúas de manera consistente con lo que estás decretando. Si decretas abundancia pero actúas desde la escasez, estás enviando señales contradictorias al universo. Tus acciones deben alinearse con tus decretos para que tengan poder real. Cada mañana, durante al menos 30 minutos, vas a decretar tu abundancia con convicción total. Vas a repetir: decreto que el oro y la miel del universo fluyan hacia mí natural y constantemente. Mi vida está repleta de bendiciones visibles e invisibles, de dulces regalos y momentos dorados que nutren mi alma y expanden mi corazón. Pero no los vas a repetir como palabras vacías. Vas a sentir la energía del oro fluyendo hacia tu vida. Vas a visualizar la dulzura de la miel llenando cada área de tu existencia. Vas a experimentar las emociones de alguien que vive en abundancia total. Visualiza vívidamente cómo sería tu vida si estos decretos fueran completamente verdaderos. Ve tu cuenta bancaria creciendo. Ve oportunidades llegando a ti desde todas las direcciones. Ve relaciones armoniosas floreciendo en tu vida. Ve momentos de alegría y dulzura multiplicándose en tu experiencia diaria. Durante el día, cada vez que tu mente trate de regresar a los viejos patrones de escasez, inmediatamente vas a redirigir tu atención a tus decretos de abundancia. Cuando surjan pensamientos de carencia, inmediatamente los vas a reemplazar con: soy un canal abierto para recibir abundancia en todas las formas. Antes de dormir, vas a pasar otros 30 minutos reforzando tus decretos. Vas a revisar el día desde la perspectiva de la abundancia. Vas a dar gracias por todas las evidencias de oro y miel que experimentaste, sin importar cuán pequeñas fueran. Déjame contarte la historia de Carmen, una artista que había luchado financieramente durante años y que transformó su vida aplicando estos principios. Carmen tenía un talento extraordinario para la pintura, pero había adoptado la creencia común entre artistas de que el arte verdadero y el dinero no van juntos. Vivía en un estado constante de carencia, siempre preocupada por el alquiler, siempre limitando su creatividad por falta de recursos.
Carmen había crecido en una familia de clase media donde se valoraba más la pureza artística que el éxito comercial. Sus padres eran profesores universitarios que veían el dinero como algo vulgar y que habían inculcado en Carmen la idea de que los artistas verdaderos debían sufrir por su arte. Esta programación había creado un conflicto interno profundo en Carmen. Por un lado, deseaba desesperadamente estabilidad financiera. Por otro lado, se sentía culpable cada vez que pensaba en ganar dinero con su arte. Se veía a sí misma como alguien que tenía que elegir entre integridad artística y supervivencia económica. Carmen vivía en un estudio pequeño y desordenado. Comía principalmente pasta y arroz, porque no podía permitirse otra cosa, y constantemente posponía proyectos artísticos porque no tenía dinero para materiales de calidad. Su arte, aunque talentoso, reflejaba su estado interno de lucha y carencia. Cuando Carmen descubrió los decretos de oro y miel, inicialmente resistió aplicarlos a su vida artística. Le parecía que desear abundancia financiera, de alguna manera, comprometería su integridad artística. Pero su situación era tan desesperante que decidió experimentar. Carmen comenzó a decretar: soy un imán para la energía del oro y la miel. Atraigo bienestar, relaciones armoniosas, oportunidades prósperas y momentos llenos de dulzura. Mi alma vibra en sintonía con la felicidad. Mi vida se transforma en un templo de gratitud. Al principio, se sentía extraña pronunciando estas palabras. Su mente racional inmediatamente protestaba. Esto no es para artistas serios. Estás vendiendo tu alma. Los verdaderos artistas no se preocupan por el dinero. Pero Carmen persistió, entendiendo que estas eran solo las voces de su condicionamiento limitante. Gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Cuando Carmen cambió su vibración de escasez a abundancia, su arte mismo comenzó a cambiar. Se volvió más expresivo, más confiado, más poderoso. Los colores se volvieron más vibrantes, las composiciones más audaces, la energía más magnética. Carmen se dio cuenta de que cuando ya no estaba constantemente preocupada por el dinero, podía dedicar toda su energía creativa a su arte. La abundancia no había corrompido su creatividad, la había liberado. Podía comprar materiales de mejor calidad, podía experimentar sin miedo, podía crear desde la inspiración en lugar de la desesperación. Las oportunidades financieras comenzaron a fluir naturalmente. Galerías que antes no habían mostrado interés comenzaron a contactarla. Coleccionistas comenzaron a buscar su trabajo. Oportunidades de comisiones lucrativas aparecieron de la nada. En un año, Carmen había pasado de luchar financieramente a tener una lista de espera de clientes dispuestos a pagar precios premium por su arte. Pero lo más notable era que Carmen había reconciliado su conflicto interno. Ya no veía el dinero como enemigo de su arte, sino como un aliado que le permitía crear más libremente. Había entendido que podía ser una artista auténtica y próspera al mismo tiempo. Como Carmen me explicó, los decretos me enseñaron que la abundancia y la creatividad no son opuestas, sino complementarias. Cuando dejé de luchar contra el dinero y comencé a invitarlo a mi vida, mi arte floreció de maneras que nunca había imaginado. La prosperidad no corrompió mi arte, lo liberó. Esta historia ilustra algo muy importante sobre los decretos de oro y miel. No se trata de comprometer tus valores para conseguir dinero. Se trata de reconocer que la abundancia es tu derecho natural y que puedes expresar tu autenticidad más plenamente cuando no estás limitado por la escasez. Ahora, quiero enseñarte una serie de decretos específicos que puedes usar para diferentes áreas de tu vida. Estos no son solo afirmaciones bonitas, son comandos poderosos que reprograman tu mente subconsciente y realinean tu campo energético. Para abundancia financiera. Soy un imán para el dinero y la prosperidad. Mi capacidad de crear riqueza es infinita. Estoy en armonía con el flujo ilimitado de recursos financieros. Cada día me vuelvo más hábil en administrar y aumentar mi dinero. Para oportunidades de negocio. Mi vida está llena de oportunidades financieras que aprovecho con confianza. Cada día me acerco más a mi libertad financiera.
Soy un imán para ideas creativas que generan ingresos, para relaciones armoniosas. Atraigo relaciones armoniosas que nutren mi alma. Mi vida está repleta de amor, comprensión y conexiones significativas. Soy un imán para personas que me apoyan y me inspiran, para salud y bienestar. Mi cuerpo es un templo de salud perfecta. Cada célula de mi ser vibra con vitalidad y energía. Atraigo todas las condiciones que promueven mi bienestar total. Para creatividad y propósito, soy un canal abierto para la creatividad infinita del universo. Mis talentos únicos se expresan de maneras que traen alegría y abundancia. Mi propósito se manifiesta con claridad y poder. Cada uno de estos decretos debe ser pronunciado con convicción total, como si ya fuera una realidad establecida. No estás pidiendo que estas cosas sucedan. Estás declarando que ya están sucediendo. Florence Scovel Shinn enseñaba sobre la importancia de actuar desde el final. Esto significa vivir como si tus decretos ya se hubieran manifestado completamente. Significa mantener la vibración de abundancia incluso cuando tu realidad externa todavía no la refleje. Déjame contarte la historia de Miguel, un contador que había trabajado en la misma empresa durante 20 años sin recibir una promoción significativa. Miguel se sentía estancado, infravalorado y financieramente limitado. Había aceptado que esa era su realidad y que no podía cambiar. Miguel había crecido en una familia de clase trabajadora donde se valoraba la seguridad por encima de la ambición. Sus padres le habían enseñado que un trabajo estable es lo más importante y que no hay que soñar demasiado alto. Miguel había internalizado estas creencias y se había conformado con una vida de mediocridad financiera. En su trabajo, Miguel era competente pero invisible. Hacía su trabajo diligentemente, pero nunca se destacaba. No proponía ideas nuevas, no tomaba iniciativas, no se promocionaba a sí mismo. Se había vuelto parte del mobiliario de la oficina. Su autoestima profesional estaba por los suelos. Se veía a sí mismo como solo un contador más, como alguien fácilmente reemplazable, como alguien que no tenía nada especial que ofrecer. Esta autopercepción se reflejaba en su salario estancado y su falta de oportunidades de crecimiento. Cuando Miguel descubrió los decretos de oro y miel, decidió aplicarlos específicamente a su situación laboral. Comenzó a decretar: mi capacidad de generar ingresos está creciendo constantemente. Estoy rodeado de oportunidades financieras en cada momento. Mi prosperidad no conoce límites ni restricciones. Al principio, nada cambió externamente. Miguel seguía en el mismo trabajo, con el mismo salario, con las mismas responsabilidades, pero internamente, algo profundo estaba transformándose. Su confianza crecía, su visión se expandía, su creatividad se activaba. Miguel comenzó a ver su trabajo desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de verse como solo un contador, comenzó a verse como un consultor financiero valioso. En lugar de hacer solo lo mínimo requerido, comenzó a buscar maneras de agregar valor extra. Comenzó a proponer ideas innovadoras para mejorar los procesos financieros de la empresa. Comenzó a tomar iniciativas que antes no habría considerado. Comenzó a actuar como alguien que merecía reconocimiento y compensación justa. Su nueva vibración de abundancia cambió completamente su presencia en la oficina. Sus colegas notaron el cambio inmediatamente. Miguel, que antes era prácticamente invisible, ahora irradiaba confianza y liderazgo. Sus ideas eran innovadoras y valiosas. Su actitud era positiva y motivadora. Se había convertido en alguien que otros buscaban para consejo y colaboración. En 6 meses, Miguel recibió la promoción que había estado esperando durante años. Pero más importante que eso, había desarrollado la confianza para negociar un salario significativamente mayor. Su nueva identidad de abundancia había creado oportunidades que antes no existían. El director de la empresa le ofreció liderar un nuevo departamento que Miguel mismo había propuesto. Su salario se duplicó y por primera vez en su carrera se sintió verdaderamente valorado y reconocido por su contribución. Como Miguel me explicó, los decretos no cambiaron mi trabajo,
me cambiaron a mí. Y cuando yo cambié, mi experiencia laboral cambió completamente. Aprendí que no tenía que esperar que otros reconocieran mi valor. Tenía que reconocerlo yo mismo primero. Esta comprensión es absolutamente crucial. Los decretos de oro y miel no cambian las circunstancias externas directamente. Cambian tu vibración interna y desde esa nueva vibración atraes circunstancias diferentes. Cuando declaras, soy el creador de mi propia abundancia, estás reclamando tu poder personal. Estás reconociendo que no eres víctima de las circunstancias, sino creador de tu realidad. Estás alineándote con tu naturaleza divina de ser infinitamente creativo. Ahora, quiero abordar algo muy importante: la resistencia que podrías enfrentar cuando comiences a aplicar estos decretos. Es muy probable que tu mente racional, tu familia, tus amigos y tu entorno social traten de sabotear este proceso. Cuando comienzas a decretar abundancia, especialmente si tu situación actual no refleja esa abundancia, las personas a tu alrededor pueden sentirse incómodas. Pueden tratar de traerte de vuelta a la realidad con comentarios como no seas tan soñador, sé más realista, esas cosas no funcionan. Estos comentarios no son maliciosos necesariamente, pero reflejan las limitaciones de las personas que los hacen. Cuando mantienes una vibración de abundancia en un entorno de escasez, desafías las creencias limitantes de otros sobre lo que es posible. Tu familia puede sentirse amenazada por tu transformación porque desafía las creencias familiares sobre el dinero y el éxito. Tus amigos pueden sentirse incómodos porque tu crecimiento los hace cuestionar sus propias limitaciones. Tu entorno social puede resistir tu cambio porque prefiere que permanezcas predecible. Florence Scovel Shinn enseñaba sobre la importancia de proteger tu nueva vibración durante el periodo de transformación. Ella decía, no arrojes tus perlas a los cerdos. No compartas tus decretos de abundancia con personas que no están listas para apoyar tu transformación. En lugar de tratar de convencer a otros de la validez de tus decretos, simplemente vívelos. Deja que tus resultados hablen por ti. Cuando las personas vean la transformación real en tu vida, algunos se sentirán inspirados a explorar su propia capacidad de abundancia. Déjame contarte la historia de Ana, una madre soltera que enfrentó exactamente esta resistencia y cómo la superó. Ana trabajaba como cajera en un supermercado y apenas ganaba lo suficiente para mantener a sus 2 hijos. Cuando comenzó a aplicar los decretos de oro y miel, su familia extendida se burló de ella. Ana había crecido en una familia donde la pobreza era vista como virtud y la riqueza como corrupción. Sus padres le habían enseñado que la gente buena no se preocupa por el dinero y que es mejor ser pobre y honesto que rico y corrupto. Ana había internalizado estas creencias y se sentía culpable cada vez que deseaba abundancia. Sus hermanas le decían que estaba perdiendo el tiempo con tonterías y que debería enfocarse en la realidad. Sus padres le sugerían que buscara un segundo trabajo en lugar de perder tiempo con fantasías. La presión social era intensa y Ana se sentía dividida entre su crecimiento personal y la aprobación familiar. Pero Ana había experimentado algo poderoso cuando comenzó a decretar. Había sentido un cambio real en su energía, una expansión en su visión, una confianza que no había experimentado antes. Decidió mantener su práctica sin importar la opinión de otros. Ana continuó decretando, la abundancia es mi estado natural. La acepto plenamente. Estoy rodeada de oportunidades financieras en cada momento. Mi prosperidad no conoce límites ni restricciones. En el 4.º mes, Ana recibió una oferta para un trabajo mejor pagado que llegó a través de una cliente del supermercado que había notado su actitud positiva y profesionalismo. Su nueva vibración de abundancia había atraído esta oportunidad de manera completamente inesperada. En el 6.º mes, Ana comenzó un pequeño negocio de repostería desde casa que generaba ingresos adicionales significativos. Sus decretos habían activado su creatividad y su espíritu emprendedor de maneras que nunca había imaginado. Un año después, Ana había triplicado sus ingresos y se había mudado a una casa mejor.
Pero lo más importante era que había desarrollado una confianza inquebrantable en su capacidad de crear abundancia. Su familia, que inicialmente se había burlado, ahora la buscaba para pedirle consejo. Sus hermanas querían saber cómo lo había hecho. Sus padres, aunque todavía escépticos, no podían negar los resultados evidentes. Ana se había convertido en un ejemplo viviente de que la abundancia es posible para cualquiera que esté dispuesto a cambiar su vibración interna. Como Ana me explicó, tuve que elegir entre mantener la aprobación de mi familia y mantener mi crecimiento personal. Elegí mi crecimiento y eventualmente mi familia vio que tenía razón. Los decretos no solo cambiaron mi situación financiera, cambiaron mi vida completa. Esta historia ilustra la importancia de mantener tu práctica incluso cuando enfrentas resistencia externa. Tu transformación personal es más importante que la comodidad de otros con tus limitaciones. Ahora, quiero compartir contigo algo muy profundo sobre la naturaleza de los decretos sagrados. Cuando decretas, decreto que el universo derrame sobre mí abundancia infinita, abundancia tan generosa como la miel que fluye infinitamente y tan brillante como el oro que ilumina mis pasos. No estás pidiendo algo que no tienes. Estás reconociendo algo que ya eres. La abundancia no es algo que tienes que conseguir desde afuera. La abundancia es algo que tienes que reconocer desde adentro. Eres un ser infinitamente creativo, conectado con la fuente ilimitada de todo lo que existe. Tu trabajo no es crear abundancia, sino permitir que la abundancia que ya eres se exprese libremente. Florence Scovel Shinn enseñaba que el reino de los cielos está dentro de ti. El reino de la abundancia infinita está dentro de ti. Cuando decretas, no estás invocando algo externo. Estás activando algo interno. Déjame explicarte la diferencia entre manifestar desde la carencia y manifestar desde la abundancia. Cuando manifiestas desde la carencia, estás tratando de llenar un vacío. Cuando manifiestas desde la abundancia, estás expresando una plenitud. Cuando decretas desde la carencia, dices, no tengo dinero, necesito que el universo me lo dé. Cuando decretas desde la abundancia, dices, soy abundancia, expresándose en forma humana, y permito que esa abundancia se manifieste libremente. La diferencia en la vibración es enorme. El universo responde a tu estado de ser, no a tus palabras vacías. Si decretas abundancia pero vibras escasez, el universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Por eso es crucial que sientas genuinamente la abundancia mientras pronuncias tus decretos. Tienes que experimentar las emociones de la prosperidad. Tienes que visualizar vívidamente la realidad de tu abundancia. Tienes que actuar como alguien que ya vive en abundancia total. Cuando declaras, mi mente está alineada con la abundancia universal, tienes que sentir esa alineación en tu cuerpo. Cuando decretas, el dinero es mi amigo y está siempre presente en mi vida, tienes que experimentar esa amistad con el dinero. Déjame darte un ejercicio práctico muy poderoso que puedes hacer para potenciar tus decretos. Antes de pronunciar cualquier decreto, vas a pasar 5 minutos en un estado de gratitud profunda por toda la abundancia que ya existe en tu vida. Vas a dar gracias por tener un techo sobre tu cabeza, por tener comida en tu mesa, por tener la capacidad de respirar, por tener ojos para ver, por tener oídos para escuchar. Vas a reconocer toda la riqueza que ya posees antes de decretar más abundancia. Desde este estado de gratitud genuina, tus decretos tendrán un poder exponencialmente mayor. Estarás decretando desde la abundancia, no desde la carencia. Estarás invocando más de lo que ya reconoces, no tratando de llenar un vacío. Ahora, quiero enseñarte una secuencia específica de decretos que puedes usar como una práctica diaria completa. Esta secuencia está diseñada para activar todas las áreas de abundancia en tu vida. Decreto de apertura. Decreto que el oro y la miel del universo fluyan hacia mí natural y constantemente. Mi vida está repleta de bendiciones visibles e invisibles, de dulces regalos y momentos dorados que nutren mi alma y expanden mi corazón. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias.